Miguel Kigel, que es economista, por supuesto, todos lo conocen, es presidente de Conviusi, y ya lo saludo. Miguel Enrique Sea, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Enrique? Muy bien, ¿vos? Bien, un gusto en saludarte y como siempre muy gentil por atendernos. Eh, Gusto estar con vos. Miguel, quería repasar un poquito con vos la situación de la macro. Si querés, te escucho primero describiendo la foto y después discutimos la película. Ujú. A ver, ¿qué te puedo decir de la macro? En general, yo creo que Argentina está entrando en una etapa, de alguna forma, no sé si más compleja que al principio, porque Milei recibió una economía que estaba destartalada, Ujú, totalmente disfuncional y con riesgos grandes en lo cambiario, en las reservas, en lo inflacionario. La encaminó con medidas que fueron muy audaces en muchos ujú, sentidos, como cerrar el déficit fiscal, tratar de mejorar la parte monetaria, no sé, una devaluación muy fuerte al principio, digamos, medidas que uno pensaba que nadie las podía tomar porque eso era ajuste y ajuste significaba probablemente no solamente recesión, sino problemas en la calle. Y la verdad que llamó la atención que toda esa parte salió muy bien, o sea, mucho mejor de lo que uno hubiera esperado, especialmente pensando en nuestra historia, ¿no es ujú. cierto? Y luego de un tiempo, digamos, la economía rebotó, los salarios reales mejoraron, hubo toda una mejora, especialmente con la inflación, que bajó muy fuerte, y ahora estamos entrando, yo creo, en una segunda etapa que es un poco, digamos, no te podría decir más compleja, porque la primera fue compleja, pero que requiere mucho más sintonía fina, mucho más manejo del día a día. No es la motosierra, digamos, el bisturí, si querés, no es la licuadora, es un exprimidor. Es mucho más en muchos sentidos es más difícil, y eso lo vemos, por ejemplo, en que la inflación está bajando, pero ya no baja de 25 a 4, sino que va bajando muy despacito. El mes pasado fue muy bueno, bueno, la inflación fue muy buena con 1,5, pero estuvo muy influenciada por los bienes estacionales, probablemente está más cerca del 2 o 2, en ese orden, un poquito arriba, un poquito del 2%, que todavía dista de llegar a un dígito anual. Todavía vemos problemas con las reservas que no terminan de subir, que es un problema que el gobierno libertario, digamos, que cree en todas las libertades, sigue poniendo muchas restricciones cambiarias, que no es el cepo, pero son otras restricciones cambiarias, y también vemos que la economía tampoco está creciendo como crecía antes. Esa recuperación en B que vimos al principio ahora se parece más a una especie de raíz cuadrada, donde hubo una B corta, pero ahora va subiendo muy despacito, no sube como antes. O sea, yo creo que se perdió parte de que es una etapa donde los resultados no son tan obvios, y tampoco es tan obvio la forma en la cual la economía se la puede encaminar para que todo funcione bien, digamos. Algunos dicen que el problema de reserva, de cambiario, de sostenibilidad de las políticas, en fin, creo que todas las discusiones ahora son un poco más complejas que las que había antes. Digamos, antes había que enfocarse en el tipo de cambio, en la inflación y ya está, digamos. Era difícil, pero sabías que era fiscal, tipo de cambio, dos o tres cosas que eran muy difíciles de hacer, pero se hicieron. Yo creo que ahora, si le preguntás a los economistas, incluida a vos o a mí, o cualquiera, qué hay que hacer, y no es tan obvio lo que hay que hacer. ¿Cómo haces para crecer al 5% en vez de crecer al 2, 2,5? No sabemos tanto de eso. ¿Cuánto, digamos, cómo haces para bajar la inflación del 2 al 0,5% mensual, sin que la economía se te frene y sin que tengas mucha apreciación cambiaria que te complique las cuentas externas? No sabemos tanto. Entonces, yo creo que es un periodo más difícil en muchos sentidos, porque el diagnóstico es más difícil sobre cómo seguir en este momento. Miguel, vos que siempre resaltás, porque vos estudiaste mucho los programas de estabilización latinoamericanos, que la inflación no necesariamente baja tan rápido, y obviamente no baja en forma lineal, como de hecho lo estamos viviendo en la Argentina. Este programa fue un programa basado, más allá de, por supuesto, no digo más allá, subrayando que hubo un esfuerzo fiscal muy importante y que el superávit fiscal, por lo menos primario,
con alguna contabilidad creativa, pero aceptémoslo, es importante, es el típico programa basado en la estabilización cambiaria, ¿no? En economías muy bimonetarias o con mucha influencia del dólar, después de muchos años de alta inflación, la tendencia es estabilizar con el tipo de cambio, digamos, ¿no? Cuando se hizo el acuerdo con el fondo implícita, más que implícita, explícitamente decía, miren, vamos a ir a otro régimen en donde el tipo de cambio va a flotar con más libertad y vamos a tratar de hacer un régimen más parecido a los, bueno, no sé si a los normales, pero menos basado en tipo de cambio, por decirlo de alguna manera, con control de agregados monetarios, etcétera, etcétera. Ahora, vos mismo dijiste en la foto que al final no estamos en un régimen tan de flotación, estamos en un régimen bastante más parecido al anterior, aunque se llame distinto, y que efectivamente entramos en estas aguas raras en donde no tenemos, bueno, por lo menos yo, y parece que vos tampoco compartimos, digamos, no está muy claro cómo se hace este paso de una economía muy basada en la estabilidad del tipo de cambio a una economía en donde, bueno, el tipo de cambio flote un poco más y la política monetaria haga su trabajo, la política fiscal y monetaria haga su trabajo. Vos que estudiaste estas cosas de otros países, ¿esa transición cómo fue? ¿O cómo Bueno, es? a ver, no sé si es tanto una transición como los enfoques distintos, digamos. Yo creo que Uh-huh. estamos pasando de una estabilización basada en tipo de cambio, pero no era tan limpia porque justamente había controles cambiarios, había Uh-huh. cepo. En general las estabilizaciones que yo estudié y que en general fueron muy expansivas, basadas en el tipo de cambio, no había control de capitales, Uh-huh. Uh-huh. entonces sí tenían una fuerte entrada generalmente de capitales y eran muy expansivas. Esta fue una mezcla, Uh-huh. digamos, en la cual era una mezcla entre una estabilización basada con un tipo de cambio, pero es el tipo de cambio oficial, el otro también existía, el otro, aunque se controlaba también. Uh-huh. Entonces es un poco diferente a las anteriores, pero creo que sí, que fue lo que vos estás diciendo. La cantidad de dinero no estaba controlada en el programa hasta que crecía el programa con el fondo. De hecho, la cantidad de dinero crecía al 150% anual, mucho más que la inflación. Uh-huh. Y el crédito también crecía mucho, o sea, no es una típica estabilización monetaria. Y ahora pasamos, sí, a una etapa distinta, donde en vez de usar el tipo de cambio como ancla, se usa la cantidad de dinero, con ciertas limitaciones, pero básicamente con la cantidad de dinero. Y lo que sí es cierto es que este tipo de estabilización suele ser contractiva. O sea, el problema de estas estabilizaciones que usan la cantidad de dinero generan recesión, o por lo menos generan menos crecimiento, como mínimo, de lo que había antes. Y eso ya lo estamos viendo, que hay menos crecimiento, y eso es en parte porque la política monetaria genera iliquidez y sube la tasa de interés. Uh-huh. Y tasa de interés alta, que no fue lo que hubo en la primera parte. La primera parte hubo tasas de intereses que estaban por abajo de la inflación. Uh-huh. Ahora vamos a un periodo en el cual la tasa de interés está bastante por encima de la inflación. Si vos le hablas con cualquier pyme, hoy está protestando a diestra y siniestra porque la tasa de interés que le cobran es el 50%, y con suerte, ¿no? Sí, sí. Y la inflación está en el orden, ponele, del 2. Uh-huh. Entonces, estás con tasa de interés positiva, encima estás con un tipo de cambio que pensamos que está atrasado, digamos, se lo diré al tiempo, porque está flotando dentro de la banda, pero dentro de la banda que está acotada y con ciertas restricciones para operar. Entonces esto parece una estabilización que si se mantiene de esta forma, es difícil que la economía pueda crecer mucho. Y eso es o sea, lo que hay en esta parte son esos, los que se dice en inglés, los trade-offs, o las Uh-huh. disyuntivas, digamos. Uh-huh. Hoy estabilizar implica aceptar que hay menos crecimiento, y de hecho el último número de desempleo lo está mostrando. El último número de desempleo fue 7,9 comparado con 7,7. Empezás a ver como que esta economía le está empezando a costar crecer. Miguel, el gobierno frente a este diagnóstico, no sé si lo comparte, pero por lo menos ve los números, por supuesto, habló de reemplazar la estabilidad monetaria,
el crédito en pesos y el crecimiento en pesos de la monetario con sacar los dólares del colchón y que circulen los dólares y los dólares sigan para consumir. O sea, da la impresión, estoy haciendo una interpretación porque nunca lo dijeron así, que a la política contractiva que genera la política monetaria en pesos, que está, me imagino yo, destinada a que la tasa de inflación sea lo más baja posible y que no se traslade a precios ninguna presión del tipo de cambio, compensarlo con más dólares circulando, con más dólares transaccionales, no sé cómo llamarlo. No sé si, primero, si compartís el enunciado y segundo, cómo lo ves. Sí, lo comparto 100%. Yo creo que eso es que esto lo que busca fundamentalmente es darle un empujón a la economía que en este momento le está faltando oxígeno, ¿no? Algo que le empuje a seguir creciendo. Yo creo que los dólares del colchón, la mayoría de esos dólares son dólares que están guardados para ahorro. Ya estaban, no mucha gente tiene esos dólares para gastar, digamos, ¿no? Si los gastaba antes, los vendía en el blue y se recibía los pesos y los gastaba, digamos, no hay un problema en ese sentido, y creo que, por otro lado, no me queda del todo claro, si uno piensa que es una economía bimonetaria, qué es lo que determina la inflación, si la cantidad de pesos o la cantidad de pesos más dólares, porque al final la inflación quiere decir que hay un exceso de demanda, claro. Y si tenés más dólares para gastar, a lo mejor eso también te genera un aumento de los precios en pesos, no solamente en dólares. Pero bueno, eso es arena de otro costal, tal vez. Lo cierto es que yo creo que eso no funciona porque, digamos, muchos de los dólares del colchón se sacaron del colchón y se pusieron a los bancos el año pasado con el blanqueo, que fue como 22.000 millones. O sea que ahora no queda mucho más, podrán haber quedado 2.000, 3.000, es el flujo que se generó. Dicho sea de paso, te agrego para reforzar el argumento, y esos dólares no salieron a consumir nada, o sea, se quedaron ahorrando. Exactamente, esos dólares siguieron en el banco. Entonces, es exactamente lo que te iba a decir, es que no se usaron. Entonces, ¿por qué se van a usar estos? Y aparte todos los problemas legales que tenés, de la UIF, de que aparte estás hablando de una economía bimonetaria donde incentivás el uso de dólares y donde todavía tenés control de cambiarios que no le permiten a las empresas comprar dólares, por ejemplo. Entonces estamos todos, es medio esquizofrénico en algún sentido esto. Y no creo y la verdad que yo le veo poco recorrido, ¿no? O sea, poca capacidad de afectar la economía. Miguel, bueno, yendo al lado de los dólares, para ir completando el panorama, está el tema de la deuda, el tema del riesgo país, el tema de las reservas y el tema del tipo de cambio. El gobierno argumenta que primero que no necesita comprar, no hay urgencias para comprar reservas para el Banco Central porque tiene los fondos del fondo, valga la redundancia, que los puede utilizar eventualmente, que en el marco de la flotación puede moverse así, que en todo caso el Tesoro comprará con superávit fiscal algunas partidas de dólares para ir cubriendo sus compromisos sin influir en el mercado de cambios, en el sentido de que no pone pesos, pero que no se emiten pesos, sino son los pesos en superávit fiscal. Y por otro lado, que el riesgo país va a bajar más vinculado a una cuestión política que una cuestión de las reservas o de las condiciones fundamentales de la macro. ¿Cuál es tu visión ahí? A ver, son varias preguntas en una. Como siempre, va. Digamos, con respecto a las reservas, pareciera que el gobierno está teniendo dificultades para comprar reservas. O sea, y que digamos, si quisiera ser un poco más agresivo en la compra de reservas, lo que tendría que hacer es comprar dentro de la banda, que era un poco lo que estaba en el programa con el fondo. Y que no quiere porque eso implicaría por ahí una demanda de 40, entre 20 y 30 millones de dólares más por día, o un poquito más tal vez, y eso podría ponerle presión al tipo de cambio. El gobierno hoy sigue priorizando la inflación y la estabilidad cambiaria, la inflación como su principal objetivo por el tema electoral, ¿no es cierto? Ahora, ¿necesita el gobierno dólares o no necesita dólares? Probablemente en el corto plazo no, porque se la banca con lo del fondo,
se tendrá que aguantar que el fondo le empiece a taladrar la cabeza diciéndole: la plata que yo te di no era para que la gastes, era para que generes confianza y entren otros dólares. Pero yo creo que el gobierno va a mirar para el otro lado, y ya lo dijo varias veces, y se va a gastar los dólares, no creo que todos, pero se va a gastar esos dólares si los necesita para seguir sosteniendo el tipo de cambio, ¿no? Pero claramente el tema de las reservas es un tema pendiente, porque, digamos, el gobierno porque el banco, sabemos que la economía está con un déficit de la cuenta corriente en el primer trimestre que fue de 5.000 millones de dólares, que es preocupante, preocupante. Esto no está creado por el sector público, porque el sector público no tiene déficit, está creado por el sector privado, pero el sector privado ve que los dólares están baratos y consume, consume dólares, porque está bueno comprar un auto a este precio, está bueno, digamos, irse de viaje con este dólar, y bueno, ¿y por qué no? Estamos en la libertad, ¿no? Entonces uno elige que quiere eso, pero eso le cuesta, y como no vienen suficientes dólares por otro lado, bueno, tenés un problema ahí. Y ese problema como las reservas, como todo el mundo ve que las reservas no suben, y que esta situación sigue, bueno, yo creo que el de afuera mira y dice: uy, empieza a mirar, bueno, ¿hasta cuándo duran los dólares del fondo? Y entonces eso afecta al riesgo país. O sea, yo creo que estamos en un círculo vicioso. Como no hay dólares y el gobierno no pone prioridad en juntar dólares, y la Argentina tiene su deuda en dólares, los de afuera dicen: este país tiene problemas, puede tener problemas para pagar la deuda, y la verdad, yo quiero comprar cuando esto ya sea, porque ya no estás en 2.000 puntos, estás en 700 puntos, entonces yo voy a comprar cuando vea que realmente, efectivamente, este gobierno está con un programa que va a aumentar reservas, y eso sí me va a garantizar la baja del riesgo país. Y el último tema, lo mencionaba yo bueno, lo mencionaste vos también, ¿no? El gobierno argumenta y dice: bueno, miren, los países que le va bien tienen más inversión que ahorro, y por lo tanto tienen déficit de cuenta corriente, y en este caso, como vos dijiste, es privado, porque el Estado tiene superávit fiscal. Después podemos discutir, porque en realidad es un superávit fiscal, pero hay que pagar la deuda, con lo cual, bueno, pero no importa, pongámosle un monto de piedad a ese pedacito. Y el tipo de cambio se atrasa, porque a los países que le va bien, el tipo de cambio real es más bajo que a los países que están en medio de una crisis, digamos, ¿no? Así que bánquense esto, hay que convivir con esta situación, y bueno, el sector privado, una vez que entienda que esto viene para largo, buscará la forma de mejorar su productividad, su competitividad, los que puedan, y los que no, mala suerte. Lo estoy diciendo un poco brutalmente, pero más o menos se parece al discurso oficial. ¿Qué le decís a eso? Bueno, yo creo que hay dos temas. Primer tema, me parece que uno puede tener un déficit en cuenta corriente y estar tranquilo cuando ya tiene muchas reservas. O sea, porque vos tenés deuda en dólares, no tenés muchas reservas, prácticamente, o sea, no hay reservas. Si uno saca la plata del fondo y dice: esta plata no se puede usar, las reservas siguen siendo tan negativas como eran antes. Entonces, y está siempre la espada de Damocles, que el fondo no te renueve, o en algún momento, si las cosas no mejoran, en algún momento el fondo se plante y diga: no, ahora no te doy. Es difícil, pero puede pasar. Y los de afuera dicen: no, yo no voy a invertir hasta que esto te quede claro dónde está. O sea que yo creo que es cierto, se puede tener un déficit en cuenta corriente, pero tiene que haber aumento. Muchos países que tienen ese déficit en cuenta corriente también acumulan reservas. Por ejemplo, Argentina en los 90 tuvo un déficit en cuenta corriente muy grande, pero durante gran parte de esos años acumulaba reservas, porque venía plata, porque venían inversiones en serio, fuertes, por las privatizaciones y por otras cosas, y entonces eso era viable, y tenía por lo menos reservas para mostrar que tenía suficiente para pagar su deuda. Ese es un argumento. El otro argumento que me parece importante empezar a discutir ahora, antes de que sea, digamos, como parte de esta historia, que es el argumento que se dice que Argentina va a tener un tipo de una moneda fuerte, porque tenemos mucho para exportar: minería, vaca muerta, etcétera, etcétera. Puede ser cierto que tengamos ese problema, como
Uruguay las papeleras, o no sé, en su momento Noruega con el petróleo. Pero lo que quiero remarcar es que si realmente la moneda va a ser fuerte, hay que pensar si no se quiere hacer un fondo de estabilización para que la moneda no se aprecie tanto, para evitar lo que se conoce como la enfermedad holandesa. La llaman enfermedad por algo, ¿no? O sea, ¿por qué se inventó el nombre de enfermedad? Porque un tipo de cambio muy fuerte es malo para ciertos sectores de la economía y no es bueno estar tan concentrado en commodities. Entonces, si uno quiere diversificar su matriz productiva, por ahí hay que hacer algún tipo de fondo de estabilización, como lo hizo Chile con el cobre, que se puede usar cuando nos vengan las vacas flacas, si hay problemas en el futuro. Entonces, para mí no es tan obvio que, aunque todo indique que vamos a un tipo de cambios más fuerte que el que teníamos, obviamente, que tendríamos que ir a un tipo de cambio muy fuerte, como tal vez tienen algunos países más desarrollados, y entonces y pensar realmente si ese es el camino en el que se quiere ir y si le conviene ir a la Argentina. Ahora sí, te hago la última. Tiene mucha maldad la pregunta y no debería hacerla porque vos sos un gran amigo y nos conocemos desde chiquitos, pero vos y yo sabemos que los economistas, los gobiernos, los funcionarios, los bancos centrales pueden arreglar las cosas nominales, que la cuestión real se maneja en la economía. Y algunos te dicen, bueno, pero ¿y cómo se hace para mejorar el tipo de cambio real? Porque si usted devalúa, al final del día va a los precios y estamos en el mismo lugar que antes, con más inflación o algo parecido a eso. Sin embargo, bueno, vos mencionaste, hay países, el caso brasileño o otros casos que inclusive en el año pasado estuvieron moviendo su tipo de cambio nominal fuerte, depreciando sus monedas, digamos, y la tasa de inflación no se movió, digamos, o se movió poquito, qué sé yo. Bueno, hay algunos colegas míos que dicen que no tiene sentido devaluar porque se va todo a precios. Yo la verdad que no compro esa historia porque la verdad es que, digamos, el tipo de cambio real en la Argentina ha cambiado mucho a lo largo. Si vos mirás un gráfico de qué tipo de cambio real, es básicamente un cardiograma, un electrocardiograma, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y a veces con tendencia para arriba, otras con tendencia para abajo. La razón por la cual la gente dice que muchas veces que las devaluaciones no sirven y no tienen efecto es porque, digamos, Argentina tiene una inflación inercial. Entonces, yo devalúo 10% y fijo el tipo de cambio y tengo una inflación del 5%, en 2 meses la inflación inercial me comió el tipo de cambio. O sea, para que haya una devaluación en serio, tiene que haber una devaluación con 10% y después que es un crawling, que más o menos una depreciación que acompaña la inflación. Si no, no estoy midiendo bien las cosas. Nosotros hicimos varios estudios de cuánto es el traspaso de un tipo de cambio a precios, y existe, y es más o menos entre 20 y 30, alrededor del 30%, diría yo. En momentos buenos, como puede ser porque la inflación es baja y controlada, puede ser 20%. En momentos malos puede ser 40% de traspaso a precios, o sea que si hay una devaluación de 10%, los precios suben 4% en un caso y en otro caso suben 2%. Y si vemos la última devaluación de Argentina, digamos la que tuvimos ahora, el impacto fue relativamente chico, o sea que eso que va todo a precios, ahora mismo el gobierno te dice que no, miren, devaluamos y no subieron los precios. Bueno, no sé por qué dicen que no quieren devaluar, no sé. Entramos en un... O sea, es difícil, todos son relatos en este mundo. Está clarísimo. Miguel, gracias por estos minutos. Disculpa el peloteo, pero bueno, de eso se trata estos minutos. Te mando un abrazo grande, gracias por todo. Igualmente, un abrazo grande. Chao, Miguel. Ecomedios.